Buenos días. Tenemos una mesa apasionante. Cuanto menos tiempo perdamos, más disfrutaremos. Así es que vamos a empezar. Yo voy a hacer una breve introducción y a continuación una presentación muy sencilla de los ponentes. Vamos a ver, la directora ya ha señalado esta mañana el valor del dato personal, que no solo es un valor económico, sino también un valor tecnológico, porque hay tecnologías como la inteligencia artificial que sin cantidades masivas de datos pues tienen limitaciones en su desarrollo. Y esto ha estimulado de una manera o ha intensificado una demanda que ha existido siempre de datos. Y para obtener datos hay que ir a las fuentes más habituales de donde se pueden obtener esas informaciones. Y una de esas fuentes muy destacadas es la solicitud por parte de los usuarios de servicios y por los prestadores de esos servicios. En ese momento hay un contacto con los ciudadanos y es un momento apropiado para poder obtener datos para otras finalidades distintas de la prestación de esos servicios. Y en ese sentido, esto se está generalizando y el reglamento ha incorporado unas garantías muy precisas. Una tradicional, que es el desvío de finalidad, y otra novedosa, no porque no estuviera implícita en la anterior directiva, pero sí novedosa por el desarrollo y las aclaraciones que ha tenido, que es la articulación o las precisiones sobre cuándo el consentimiento es libre y cuándo el consentimiento no es libre. Y, en particular, los supuestos de posible nulidad de ese consentimiento por denegaciones de servicio. Pero claro, el reglamento lo que no aclara es hasta qué punto pueden existir o no coexistir esas denegaciones de servicio. En la experiencia de la agencia solo tuvimos un caso, hemos tenido antes del reglamento, que fue la compra de Facebook por WhatsApp, y ahí uno de los argumentos que se utilizó muy brevemente fue el de decir que el WhatsApp tenía una penetración tal que la denegación de ese servicio era como una exclusión del mundo digital. Se hizo una ponderación específica para ese caso, pero hemos encontrado otra amplitud de cláusulas informativas solicitando estos consentimientos para otras finalidades o diferenciando tipologías de servicios, ofreciendo descuentos en unos casos sí y en otros no, según que se autorice el tratamiento de datos, o distintas prestaciones de servicios según si sean los usuarios admitan el servicio online o servicios más tradicionales. Hay un abanico muy amplio de este tipo de situaciones. Y probablemente lo que no conocemos es la diversidad de justificaciones que pueden dar lugar a que pasemos la línea roja de esa libertad del consentimiento. Uno de los sectores, no el único, y no lo hemos traído específicamente por ponerlo en la picota, sino todo lo contrario, porque nos dé sus opiniones, es el sector bancario, en el cual hay infinidad de cláusulas que hemos ido analizando en relación con este tema. Y por eso hemos querido traerlo a este debate dentro de los múltiples temas que están en el reglamento y en la ley. Y tenemos dos ponentes privilegiados. David Santos, que es el jefe del abogado del Estado, jefe del gabinete jurídico de la agencia, que aunque lleva solo un año en la agencia, lo vive con una intensidad muy, muy notable. Y también Rubén Cabezas, que lo hemos traído en representación del sector bancario con un amplio consenso por parte de las personas que hemos contactado en ese sector y que es el delegado de protección de datos del Banco de Santander. Y con esto yo termino mi intervención. David, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, tengo que decir que cuando Jesús Rubí me planteó participar en estas jornadas sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, pues me pareció una gran idea, porque como ha dicho, la ley y yo tenemos prácticamente la misma edad en esto del mundo del dato. La ley vino a la luz el 6 de diciembre del año pasado, cuando se publicó en el BOE, y yo había venido a la luz en el mundo del dato el 15 de octubre anterior. Soy un poquito mayor. Y digo, pues qué bien, podemos hablar de muchas cosas, puedo hablar de las bases jurídicas, que es una cuestión que a mí me gusta mucho. Digo, ahora que acabamos de sacar un dictamen precisamente sobre una disposición adicional de la ley amparando la cesión de los datos del padrón sobre la base del interés legítimo, digo, anda, pues anda que no tenemos temas de los que hablar. Me dice, no, vas a hablar del valor del dato. Claro, ya solo le faltó decirme, ala, suerte y al toro. Y a mí que en mi casa me habían dicho que hablar de dinero era de mala educación. Entonces, claro, yo empecé a plantearme lo del valor del dato. Y pues te metes en Internet y lo primero que te sale es esa famosa portada de The Economist del 6 de mayo del año 2017, ¿no? The World's Most Valuable Resource, ¿no? Los datos son el petróleo del siglo XXI. Yo me estoy leyendo un libro ahora muy interesante, escrito por dos economistas, profesores de CUNEF, y además me parece muy acertado el título, que se titula Alquimia. Cómo nuestros datos se están convirtiendo en oro. Y está claro que el tratamiento de los datos, el procesamiento de los datos, con las nuevas tecnologías, el Big Data, el Learning Machine,
otras variedades de inteligencia artificial, pues la han dotado de un valor, y un valor que hace que se incrementen los beneficios de las empresas, que se reduzcan los costes y que se fidelicen los clientes. Por lo tanto, está clarísimo que los datos tienen valor, que se lo digan a Facebook, 40.000 millones de dólares en el año 2017, Alphabet 136.000 millones el año pasado, pues valor yo creo que tienen, ¿no? Entonces yo con esto podría terminar aquí ya mi exposición. Sí, Jesús, los datos tienen valor, pero quise ir un poco más allá y dije, ¿pero tienen precio? ¿Podemos vender nuestros datos? El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental. En España, que fue pionera en esta materia, lo es desde el año 1978, cuando nuestra Constitución lo reconoció al máximo nivel de protección en el artículo 18, apartado 4. Luego, en el ámbito europeo, se recogió primero en la Carta de Niza y luego, posteriormente, ya con valor jurídico, en el Tratado de Lisboa. Es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales emanan de la propia dignidad de la persona. Son derechos inviolables que le son inherentes a las personas. Son derechos indisponibles, irrenunciables. Entonces, claro, nosotros nos planteamos, bueno, yo con mi derecho a la integridad física no me permiten vender un riñón. Pero, sin embargo, y esto lo hablaba ayer con mi compañero Ramón, pues yo no puedo renunciar a mi libertad, sería contrario a la moral, al orden público y a las leyes que yo firmara un contrato pasando a ser el esclavo de alguien, no miro a nadie, eso sería completamente contrario, pero hablábamos, sí puedes firmar un contrato para entrar en una casa en la que te están grabando las 24 horas del día durante un periodo de tiempo determinado. El honor es un derecho fundamental, ¿no? La cartilla de la Guardia Civil del año 1845 dice que el honor es la principal divisa del Guardia Civil y que cuando se pierde no se recobra jamás. Es un derecho fundamental, pero ya te está diciendo que tú lo puedes perder. Y es más, en nuestro ordenamiento jurídico se admite la transacción para poner fin a los pleitos que se han iniciado o para no iniciarlos, en los cuales bajo precio puedes renunciar a ejercitar unas acciones, por ejemplo, derivadas de unas injurias o unas calumnias que hayas sufrido. El derecho a la intimidad, que está recogido en el mismo artículo. Tú no puedes renunciar a tu derecho a la intimidad, pero puedes vender exclusivas a Lola sin ningún problema. Con lo cual, se pueden vender nuestros datos. Lo que está claro es que a día de hoy los regalamos o muchas veces los intercambiamos por servicios y en ocasiones hasta sin saber exactamente lo que estamos haciendo. Lo cual lleva a, si lo que se quiere es tener el control de los datos, ¿se pueden vender o no se pueden vender? Ya hay iniciativas en este sentido. Tim Berners-Lee, que fue el fundador de la World Wide Web, ha desarrollado una aplicación sobre la base del blockchain que se llama Solid, que permite a las personas vender sus datos con seguridad, privacidad y, lo que es más importante, recibir parte de esos beneficios que se derivan del tratamiento de tus datos. Yo creo que esto es una cuestión interesante que raya no solo la parte jurídica, sino también temas relacionados con la ética y la moral que nos podrían dar para conversaciones largas y tendidas. Pero yo voy a ir, y ya con esto, ya sí que pongo al toro en suerte, a hablar de lo que hace el Reglamento General de Protección de Datos para proteger nuestros datos y, sobre todo, para lo que yo creo que es fundamental, que es que, de verdad, la persona tenga el control de sus datos. Y eso tiene mucho que ver con el requisito del consentimiento. Pero si esto lo ponemos en relación a cómo se ha venido tratando la materia de protección de datos en España desde la Ley Orgánica 1599, yo creo que tiene una incidencia y por eso quiero hacer una breve reflexión sobre esto. Las bases jurídicas que se establecían en la directiva del año 95 son exactamente las mismas que se establecen en el reglamento, pero en España, en la transposición, se hizo primar el consentimiento. En España hemos vivido siempre con la obsesión del consentimiento. Es necesario el consentimiento hasta el punto que otra de las bases jurídicas perfectamente legítima, que es el interés legítimo, el legislador español lo supeditó a que se tratara de datos que figuraban en fuentes accesibles al público, hasta que llegó la sentencia del 24 de noviembre de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dijo que eso era contrario a la directiva. Con lo cual, nosotros vivíamos mucho en el consentimiento, pero había truco. Había truco, y el truco era el artículo 14 del Reglamento de 2007 que desarrollaba la Ley Orgánica 1599, que permitía el consentimiento tácito. Todos hemos recibido aquellas informaciones que te decía que el responsable que iba a tratar tus datos te tenía que informar y darte un plazo de 30 días para que, si no estabas conforme con ese tratamiento de datos, pues manifestaras tu negativa y los datos no se trataban.
Yo no sé si alguien llegó alguna vez a enviar en el plazo de 30 días su oposición al tratamiento de los datos. Yo, desde luego, nunca lo hice. ¿Qué pasaba? Que con ese consentimiento tácito se estaban legitimando muchos tratamientos. Ahora ha llegado el Reglamento General de Protección de Datos y ha sido mucho más serio en los requisitos que se exigen para determinadas operaciones del tratamiento. Ahora mismo nos encontramos, por ejemplo, que en determinados tipos de actividades, ya que estamos en el ámbito del sector bancario, por ejemplo, para hacer un análisis de solvencia de una persona, si esa persona ha solicitado previamente un producto financiero, pues entraría dentro de la base contractual o precontractual, que yo creo que es la que debe regir en casi todas las ocasiones las relaciones con nuestros bancos, ¿no? Estamos en la fase de ejecución del contrato o la previa a la celebración del contrato. Ahora bien, si el banco quiere analizar nuestra solvencia para que, sin nosotros pedírselo, ofrecernos un producto, que es el ejemplo típico y en estas fechas todos los estamos recibiendo, ¿no? Tiene un préstamo preconcedido hasta X miles de euros, pues en ese caso ya no es la relación contractual. Entonces hay que buscarse un consentimiento o justificar un interés legítimo. Ahora bien, ¿qué pasa con el interés legítimo? Que hay 3 requisitos fundamentales. Lo recogí hace poco la sentencia de 29 de julio de 2019, Fashion ID, repitiendo otras sentencias anteriores, te dice que tiene que haber un interés legítimo del responsable, que el tratamiento tiene que ser necesario para satisfacer ese interés legítimo y que, además, no puede prevalecer los derechos e intereses del afectado frente a ese tratamiento de datos. Y eso hay que justificarlo, hay que documentarlo y hay que ponderarlo atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Y para ello hay que tener en cuenta, como dice el reglamento, las expectativas razonables del interesado. Y esto es importante, son las expectativas razonables del interesado, no lo que el responsable cree que puede estar esperando el interesado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que decía? Porque luego habrá otros tratamientos mucho más intrusivos, como pueda ser, por ejemplo, la realización de perfilados que requerirán el consentimiento, o si estamos hablando de publicaciones comerciales por medios electrónicos, de acuerdo con la LSSI, se requerirá el consentimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora tenemos un consentimiento mucho más estricto en el ámbito del reglamento. Y, desde mi punto de vista, y con esta corta experiencia que llevo de 1 año en la agencia, no siempre se cumple con él. Muchas veces se quiere seguir buscando vericuetos para recuperar aquel consentimiento tácito que, cuando prestas el consentimiento, no sepas especialmente qué es lo que estás haciendo. Si vamos a la definición de consentimiento, ya con esto entro en los requisitos específicos y, por último, me centraré en que sea libre, que es el tema de esta ponencia, te dice que el consentimiento es toda manifestación de voluntad libre, específica e informada, inequívoca, por la que el interesado acepta, bien mediante una aclaración afirmativa, el tratamiento de los datos que le conciernen. Tiene que ser una aclaración afirmativa, tiene que ser un consentimiento expreso, ya no se admite el consentimiento tácito. Tiene que ser específico para cada uno de los fines para los que se vayan a realizar el tratamiento, para las distintas actividades del tratamiento. Si figura en una declaración junto con otra serie de cuestiones, deberá aparecer de manera diferenciada. Sin embargo, ¿qué nos estamos encontrando? Pues si el propio reglamento te dice que el silencio, las casillas premarcadas o la inacción no es consentimiento, nos estamos encontrando casos en los que te aparece esa solicitud de consentimiento en el marco de una declaración general, puede ser unas condiciones para la realización, la firma de un contrato, en el cual te pone luego por separado las distintas actividades de tratamiento que no derivan de esa relación contractual para las que se requiere el consentimiento y en las que te están diciendo no consiento, sino que te están diciendo no consiento, no quiero, no autorizo. Y abajo hay una cláusula que te dice, en todo caso, la firma de este contrato supone prestar el consentimiento. Eso no vale. Eso no vale. Eso es una cosa que hay que tener clarísima. Luego, el consentimiento tiene que ser informado y hay que cumplir las cláusulas de información. Tienes que saber quién es el responsable, eso normalmente siempre lo sabes, ¿no? Yo no me he encontrado ningún caso en el que el responsable se oculte, a lo mejor puede haber algún caso que lo sea, pero bueno, normalmente el responsable, los fines, amigos, eso ya es más complicado, ¿no? Saber cuáles son los fines específicos, los tratamientos específicos que se van a realizar de datos. El reglamento te repite continuamente que tiene que ser claro, conciso, que se pueda entender. Sin embargo, lo que vemos son cláusulas muy genéricas en las que es muy de agradecer que el responsable del tratamiento se preocupe siempre tanto por nosotros, porque todos los tratamientos que hacen son siempre en interés nuestro, es para mejorar la experiencia del cliente, es para ofrecer productos atendiendo a tus necesidades. No te están diciendo, no, es para perfilarte, ¿no? Esas cláusulas genéricas no valen, no son válidas y no cumplen con los requisitos del reglamento.
Y ya para ir terminando y centrándome en lo que veníamos a hablar, es el requisito de que el consentimiento sea libre. Y en esto yo creo que el reglamento ha incidido mucho. El grupo del 29 venía diciéndolo ya desde antiguo, ya en el dictamen 15-2011 y luego posteriormente las directrices que aprobó en el año 2017, viene a decir cómo los requisitos que ha recogido ahora el consentimiento no es sino lo que venía diciendo el grupo del 29 y las mejores prácticas. El consentimiento tiene que ser libre, no te puedes sentir coaccionado, no te puedes sentir obligado a prestar ese consentimiento. Los considerandos 42 y 43 del reglamento son esenciales. El consentimiento no es libre cuando no se puede prestar libremente, cuando no puedes negarlo o revocarlo sin sufrir perjuicio alguno. Tampoco será libre cuando no te encuentres en una situación de igualdad, cuando una de las partes esté en una posición de superioridad y el ejemplo típico que pone el reglamento es la relación con las autoridades públicas. Pero también, y es importante, que se presume, y el reglamento dice se presume, que el consentimiento no es libre cuando se hace defender la ejecución del contrato o la prestación de un servicio de esa prestación de consentimiento para finalidades que nada tienen que ver con el objeto, desarrollo, ejecución del contrato. Y yo creo que esta es la parte esencial y es en la que nos tenemos que centrar, porque eso es lo que estamos viendo. Nos estamos encontrando supuestos en los que bien se ofrecen descuentos o, en el caso de las entidades bancarias, nos hemos encontrado casos en los que lo que se exige es que consientas el tratamiento de tus datos para fines comerciales, para enviarte publicidad comercial por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, ya sea correo electrónico o también por teléfono móvil, por SMS, o que prestes tu consentimiento para cesión de esos datos a otras entidades del grupo y para que te puedan hacer ofertas comerciales basadas en tu perfil, es decir, perfilado. Y si prestas ese consentimiento, te quitan las comisiones. Y si no lo prestas o posteriormente lo revocas, pues te cobran las comisiones. Entonces, esa ventaja que te ofrecen al firmar ese contrato y en la que te exigen que firmes y des tu consentimiento cuando vas a percibir un beneficio. Claro, las comisiones, o sea, aquí hay un representante de un banco que se lo sabrá mucho mejor que yo, pero bueno, 5 eurillos por mantenimiento de la cuenta, más 50 céntimos, 1 euro por apunte que se realice, 20 y tantos, 30 euros las tarjetas, más luego por transferencias, pues si sumamos, a lo largo de un año, pues superamos los 100 euros seguro. Y hay que tener en cuenta que las comisiones es una parte que forma parte del propio objeto del contrato. El banco te presta un servicio y ese servicio lleva aparejado esas comisiones. Aquí estás renunciando a las comisiones porque en vez de pagarle con ese dinero que te va a cobrar, le estás pagando con tus datos para unas finalidades que no son necesarias para la ejecución del contrato. Estas cuestiones, en las directrices de 2017 del Grupo del 29, actualizadas en 2018, se entran a valorar y se valora mucho lo que es la condicionalidad. No se puede hacer depender la ejecución de un contrato de la prestación del consentimiento para otros tratamientos que no son necesarios y de la posibilidad de que no sufras ese perjuicio. Yo creo que ahí esto es lo que hay que ponderar y hay que valorar en qué medida el hecho de que no es que no te dejan firmar el contrato, sino que te van a cobrar comisiones, puede afectar a esa libertad con la que prestas el consentimiento. O el hecho de que si no las prestas o las revocas posteriormente, te las van a cobrar y vas a sufrir un perjuicio. Eso es lo que hay que valorar de acuerdo con los criterios que nos da el grupo del 29. Y da uno de los ejemplos que yo creo que es perfectamente aplicable a este caso, porque es que es este caso, que es el ejemplo 6 que aparece en las directrices, que dice: un banco pide a sus clientes el consentimiento para que terceras partes puedan usar sus datos de pago para fines directos de mercadotecnia. Esta actividad de tratamiento no es necesaria para la ejecución del contrato con el cliente y la prestación de los servicios habituales de la cuenta bancaria. Si la negativa del cliente a dar su consentimiento a dicho tratamiento diera lugar a la negativa por parte del banco de prestar sus servicios, al cierre de la cuenta bancaria o, lo que nos viene a nosotros al pelo, dependiendo del caso, a un aumento de las comisiones, el consentimiento no podría darse libremente. Con lo cual, en su caso, atendiendo a ese incremento de las comisiones, el propio grupo del 29 ya está considerando que el consentimiento no es libre. También te dice que el reglamento no prohíbe los incentivos, con lo cual habrá que ver cuándo nos encontramos ante un incentivo razonable. Aquí pone otro ejemplo, que es el ejemplo número 9.
Un interesado se suscribe al boletín de un minorista de moda con descuentos generales. El minorista pide al interesado su consentimiento para recabar más datos sobre sus preferencias de compra con el fin de adaptar las ofertas a dichas preferencias basándose en el historial de compras o en un cuestionario voluntario. Cuando el interesado retira el consentimiento, vuelve a recibir descuentos, pero ya descuentos de moda no personalizados. O sea, lo único que se diferencia es que en un caso son descuentos personalizados, en el otro no. Esto no puede considerarse un perjuicio, ya que únicamente se ha perdido un incentivo admisible. Ah, muy bien, esto es lo que considera el Grupo del 29. Pero si dejas de recibir los descuentos, cualquier tipo de descuento, ¿sería ya un incentivo admisible? Yo creo que el 29 considera que no. Yo, desde luego, creo que no. Entonces, lo que hay que analizar son los términos, que yo creo que son conceptos jurídicos claramente indeterminados que maneja el Grupo del 29 y que habrá que aplicar al caso concreto, que son pues, que no deriven consecuencias negativas importantes, que no supongan costes adicionales sustanciales, que no supongan un incentivo admisible. Yo creo, y eso habrá que estar al caso concreto, pero como decía, y teniendo muy en cuenta también la condicionalidad, es decir, cuando encima te lo están vinculando a la prestación de un servicio cuya base jurídica no es el consentimiento, no es ni puede ser el consentimiento porque será la relación contractual. Yo creo que esas son las cuestiones que hay que analizar. Aquí simplemente era lanzar la idea, plantear el debate. Seguro que tenéis opiniones mucho más interesantes que la mía. Y yo hasta aquí llego, dejando en el aire esa idea que te planteaba ayer de ¿y podemos vender nuestros datos? Pues ya se verá. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante y amena la presentación. Podemos vender nuestros datos. Y ahora vamos a tener una perspectiva de la otra parte, de la parte que conoce con más detalle en qué medida estos condicionamientos están vinculados, pues yo que sé, a mejoras técnicas, a las propias estrategias empresariales, a mejoras de negocio u a otras justificaciones que permitan entender que en esa ponderación de cada caso concreto pues puede admitirse la licitud de este consentimiento. Para eso tenemos a Rubén Cabeza. Rubén, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos y muchas gracias a la Agencia Española de Protección de Datos por invitarme a participar en esta ponencia que tiene un título tan llamativo, ¿no?, como el valor del dato personal y la obtención de un consentimiento libre en la prestación de servicios. Queremos arrancar, si conseguimos... vale, perdonad que estaba... Vale. Perdonad que aquí no se veía. Queremos empezar haciendo un repaso sobre, como ha comentado David, aquellos aspectos del reglamento que tienen más incidencia respecto a esta cuestión. Como bien ha comentado David, el artículo 411 del Reglamento General de Protección de Datos establece que el consentimiento, entre otras cuestiones y otras consideraciones, debe ser toda manifestación de voluntad libre por el cual el interesado consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal. Y también ha recogido en el artículo 7.4, en relación o en conexión con el considerando 43, como comentaba David, una presunción de que el consentimiento no se presta libremente en aquellos supuestos en los cuales la ejecución de un contrato se supedita a que se obtenga o que se autorice o que se dé el consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal que no son objetivamente necesarios para la ejecución de dicho contrato. Y de manera complementaria, el considerando 42, como comentábamos también, determina que se considera que el consentimiento no se presta libremente en aquellos supuestos en los cuales el interesado, a la hora de manifestar el consentimiento o incluso de retirarlo una vez lo haya manifestado, pueda sufrir algún tipo de perjuicio. En este sentido, también creemos que tiene mucha relevancia las directrices 2/2019 que ha publicado el Comité Europeo de Protección de Datos con relación al artículo 6.1b del Reglamento de Protección de Datos, en los cuales viene a establecer claramente que la base jurídica, la base de legitimación del tratamiento de la información personal de aquellos datos que sean objetivamente necesarios para la ejecución de un contrato en el cual sea parte
un interesado, o bien aquellos tratamientos que están relacionados con la adopción de medidas precontractuales instadas o solicitadas a petición también del interesado, la base jurídica del tratamiento no va a ser el consentimiento, sino que va a ser la relación contractual. En idéntico sentido, consideramos que tiene especial relevancia las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el consentimiento en el sentido del reglamento, que también hemos mencionado antes, y en concreto lo que hace este documento es establecer una serie de criterios que se deben de tener en cuenta a la hora de determinar si existe o no un consentimiento libremente prestado. Y había un elemento clave dentro de ese documento, que es el que hemos comentado, que es la condicionalidad, en la cual lo que dice claramente que GDPR garantiza que el tratamiento de los datos para los cuales se ha solicitado el consentimiento no se puede condicionar de forma directa o indirecta como una contraprestación de un contrato. Y en idénticos términos ha señalado que tampoco puede establecerse este consentimiento como un requisito obligatorio para la ejecución de dicho contrato. Hay, sin embargo, en ese documento un elemento que hemos mencionado antes y que yo creo que es muy relevante a la hora de analizar el objeto de la presente ponencia. Y es que el Comité Europeo de Protección de Datos ha considerado que el responsable del tratamiento puede ofrecer una elección real a los interesados en aquellos supuestos en los cuales ofrezca un contrato en el cual tiene asociados el consentimiento para tratar los datos para finalidades adicionales, principalmente marketing, y al mismo tiempo ese mismo responsable del tratamiento ofrece un servicio equivalente, un producto o contrato equivalente, en el cual no lleva implícito el tratamiento, no se exige, digamos, el consentimiento para el tratamiento de la información personal. Y lo que destaca sobre todo las directrices es que lo que tiene que ser es un servicio genuinamente equivalente. Y aquí conviene destacar que este documento, estas directrices, en la versión borrador de noviembre del 2017, contenían que este servicio equiparable no podía tener un coste añadido. En cambio, en la versión final que se aprobó en abril del 2018 se eliminó y se hablaba que únicamente tiene que tratarse un servicio equivalente, no que ese servicio equivalente no pueda tener una serie de costes asociados al mismo. Y también hay otro aspecto muy relevante, que en aquellos supuestos en que ese servicio alternativo libre de consentimiento para acciones comerciales sea ofrecido no por el propio interesado, sino por una empresa de la competencia, existirá una obligación para el responsable del tratamiento de hacer un análisis del mercado para poder determinar que efectivamente existe en el mercado un servicio que se ofrece, digamos, con estas garantías, y también la carga añadida para del responsable del tratamiento durante toda la vigencia de la validez del consentimiento, analizar que no se produzcan modificaciones en la competencia de tal manera que ese servicio deje de ser considerado equivalente, lo cual, como bien recoge las directrices, el Comité Europeo podría considerar que ese consentimiento obtenido, aunque inicialmente hubiera un servicio equivalente, en este momento ya no sería válido. Queremos también recoger dos opiniones del supervisor europeo que también entran a tratar estos aspectos. La primera de ellas es la opinión 4/2017, relativa a la modificación de la normativa reguladora de los contratos de suministro de contenidos digitales. En este sentido, el supervisor europeo muestra su preocupación a que digamos, los consumidores puedan pagar el acceso a estos contenidos digitales no con dinero, sino con sus propios datos de carácter personal, ¿no? Y esto lo que plantea el supervisor europeo es que la concepción de los datos de carácter personal como un mero activo económico puede suponer que, de alguna manera, se pierda la noción o la concienciación de que se trata la información personal de un derecho fundamental, ¿no? Y además incluso introducía otro elemento que es muy relevante, que decía incluso de que podrían los proveedores de servicios llegar a situaciones en las cuales podrían creer que con solicitar el consentimiento
para el tratamiento de los datos para fines adicionales de la ejecución de un contrato podría ser un mecanismo suficiente y, en cambio, como bien dice, es necesario que ese consentimiento, como os comentaba anteriormente, reúna todas las garantías que están previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, en especialmente el factor de libre y que se ha prestado libremente. Y, por otro lado, hay otra opinión, que es la 8/2018, sobre el paquete legislativo de un nuevo mercado para los consumidores, que plantea también otro elemento muy relevante. Es que el supervisor europeo lo que plantea es que cuando alguien paga por acceder a unos determinados servicios, por un contrato, paga en dinero, es plenamente consciente del coste que tiene o que supone para él digamos, el producto que está contratando. Pero, en cambio, plantea que no sirve o que no funciona de igual manera cuando lo que está haciendo es pagar con información personal. En este sentido, lo que dice el supervisor europeo es que lo que denomina el mercado de los datos de carácter personal todavía no ofrecen una información transparente y, según el supervisor europeo, justa respecto al valor que tiene esta información. Y realmente lo que pone de manifiesto es que en esas situaciones existe el riesgo en el cual los consumidores que están prestando sus datos de carácter personal, que están pagando con sus datos de carácter personal, realmente no estén recibiendo una compensación justa y equitativa de la información que están cediendo. Hemos querido también destacar dos directivas que también tienen relación con el tema que estamos tratando. La primera de ellas es la Directiva 2019-770, que es relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, que se ha aprobado en mayo del 2018 y es a la que se refería precisamente la opinión 4/2017 del Supervisor Europeo de Protección de Datos que hemos analizado anteriormente. Y aquí conviene destacar en esta directiva es que respecto a las versiones anteriores, en concreto la del año 2015, ha desaparecido el término de la directiva contraprestación no dineraria en forma de datos. Y además esta directiva de forma clara hace referencia en que cualquier cuestión relativa al tratamiento de la información personal en el marco de esta directiva debe ser dilucidada de conformidad con los criterios que se establezcan en el Reglamento General de Protección de Datos. Y en concreto hace referencia a dos considerandos, el considerando 37 y 38. En el 37 lo que determina es que, lógicamente, en caso de discrepancia entre el criterio establecido en esta directiva para el tratamiento de la información personal y el Reglamento General de Protección de Datos, evidentemente debe prevalecer este segundo. Y, por otro lado, el considerando 18 expresamente hace referencia que a la hora de obtener el consentimiento libre debe referirse a las condiciones reguladas en el Reglamento General de Protección de Datos. Y, por otro lado, tenemos una directiva que está próxima a su aprobación, que modifica varias directivas, pero que, sobre todo, se refiere a la mejor aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión. Entre muchas otras cuestiones, esta directiva lo que habla es de las garantías que deben de tener los usuarios cuando acceden a servicios gratuitos. Y en este caso, pero que lógicamente tienen que dar una serie de datos para poder acceder a dichos servicios, como por ejemplo, ponía el ejemplo de las cuentas de correo electrónico. En este caso, hemos querido destacar esta directiva porque también de manera expresa viene a reconocer que no puede existir o que no puede hablar de una mercantilización de los datos, aunque sí introduce un concepto de monetización de datos un poco más amplio. Hemos querido también recoger cuáles son las posiciones de algunas autoridades europeas sobre este concepto, sobre la libertad del consentimiento. Y hemos querido recoger un pronunciamiento de la Autoridad Inglesa de Protección de Datos y una resolución de la Autoridad Austríaca, en el cual las dos referidas a distintas empresas, pero sí que analizaban un mecanismo similar relacionado con la obtención del consentimiento. En concreto, las dos resoluciones, insistimos, a periódicos, a empresas distintas, lo que hacían era analizar el mecanismo de obtención del consentimiento para que en una serie de periódicos digitales se pudieran los usuarios registrar y el mecanismo en los cuales se solicitaba el consentimiento para la instalación y utilización de cookies, en concreto las cookies de publicidad comportamental.
Como sabéis todos los que estáis aquí, las cookies son esos dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos que se instalan en los equipos terminales de los usuarios, sea un ordenador, una tablet o un smartphone, y en el caso se utiliza para diferentes finalidades, algunas de ellas estrictamente técnicas, pero la Directiva de Privacidad establece que aquellas cookies que no sean estrictamente necesarias para la prestación del servicio y que no hayan sido estrictamente o que no hayan sido expresamente solicitadas por el interesado, como pueden ser estas cookies de publicidad comportamental, es necesario obtener un consentimiento. Estas cookies de publicidad comportamental, como sabéis la mayoría, lo que hacen es almacenar información de los usuarios, analizando cuáles son sus hábitos de navegación y estableciendo un perfil del mismo en función del cual van a ofrecerle una serie de publicidad ajustada precisamente a esos hábitos de navegación. En los dos casos que estamos analizando, el funcionamiento era bastante similar. Para poder acceder como usuario registrado al contenido de estos periódicos digitales, en ambos casos había una serie de opciones, entre ellas 3 opciones, entre ellas la última, la que era más costosa. En un caso eran $9 por el acceso mensual, en otro caso eran de 6 euros. Eran las únicas opciones de pago las que permitían acceder a todo el contenido del periódico y eran las únicas que te permitían con ese pago no instalar o no autorizar la utilización de estas cookies de publicidad comportamental. Por un lado, la Autoridad de Supervisión inglesa, el ICO, no es una resolución, es una carta, un pronunciamiento que tuvieron. Indicaron que esta forma de obtener el consentimiento podría considerar que vulneraba precisamente el artículo 7.4 que hemos comentado al inicio de la presentación, por considerar que no se estaba dando una alternativa libre o gratuita al usuario. Y en este sentido, por tanto, pues consideraba que no cumplía los requerimientos establecidos por la normativa. Pero, en cambio, la resolución sobre este mismo hecho, la resolución de la Autoridad Austríaca de Protección de Datos, analizando además este artículo 4.11 en relación con el 7.4, lo puso en conexión con el considerando 42 que hemos establecido y, sobre todo, pretendió analizar si realmente se causaba un perjuicio al interesado. En este sentido, lo que determinó la autoridad austríaca en su resolución es que las alternativas existentes para el interesado, que eran o bien aceptar el uso de sus datos para la instalación de estas cookies de publicidad comportamental o bien tener que acudir a otro periódico online a informarse, consideraran que no producían realmente un perjuicio significativo al interesado. Por lo tanto, podríamos concluir que no se había producido un vicio del consentimiento y que el consentimiento, por tanto, se había prestado libremente. Y, finalmente, para acabar esta ponencia y dar entrada a la mesa redonda, queríamos también traer al debate la posición del derecho comparado, ¿no? Algunas referencias internacionales. En concreto, hemos seleccionado 2 medidas que se contienen en la Ley de Privacidad de los Consumidores de California, que se conoce como CCPA por sus siglas en inglés, y ahí hay 2 aspectos muy relevantes. El primero es que expresamente dicen que en modo alguno las empresas, los responsables del tratamiento, que queden incluidos bajo el ámbito material y territorial de aplicación de esta norma, pueden de alguna manera causar un perjuicio o discriminar de alguna forma a aquellos clientes que no consientan el tratamiento de sus datos con fines comerciales. Pero sí que establece y abre la puerta a que puede haber una diferenciación en cuanto a las condiciones del precio e incluso a los niveles del servicio, siempre y cuando establece, y es la garantía que condiciona, que esa diferenciación de precio esté relativamente o esté estrictamente relacionada con el beneficio que está obteniendo la empresa por la utilización, o el responsable de tratamiento, por la utilización de los datos con fines comerciales. E incluso en los borradores, esta es una normativa que está prevista su entrada en vigor el 1 de enero del 2020, lo que establece es en una serie de borradores el fiscal general de California lo que ha determinado es incluso una serie de baremos para que los responsables del tratamiento puedan incluso cuantificar ese valor añadido que supone para ellos el tratamiento de los datos en el marco de una relación contractual para otras actividades, eminentemente sobre todo para actividades publicitarias. Y por otro lado, también el último normativa que queríamos decir es un borrador, también es de Estados Unidos,
y es un borrador que todavía está en fase más inicial, desde luego, que la normativa de la CCPA, pero sí que establece un elemento novedoso, y es que pretende obligar a los responsables del tratamiento, también a aquellas entidades que queden dentro del ámbito territorial y material de aplicación. Esta normativa está más orientada a empresas que tengan más de 100 millones de usuarios registrados, o sea, está claramente orientada a las Big Tech, pero lo que viene a decir es que no es suficiente con que se le explique a la gente cuáles las finalidades que se van a tratar y si los datos se tratan para finalidades, digamos, publicitarias al margen de la ejecución del contrato, sino que además obliga, y estamos todavía en una fase borrador, pero obliga a que trimestralmente se vaya informando a los interesados de cuál es el valor que obtiene esa empresa por el tratamiento de los datos. E incluso en uno de estos borradores se establece la obligación de los balances recoger cuál es el valor de este activo inmaterial que supone la información personal. Y por mi parte ya no tengo más que añadir. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Bueno, hemos tenido una intervención, la verdad, poco detallada, un poco generalista, sin entrar en profundidad en los temas objeto de la materia, pero yo voy a tratar de sacar algunas conclusiones de estas dos intervenciones. La primera, que me parece muy relevante, es que aquí no caben automatismos. Y esto es muy importante porque yo, en fin, llevo muchos años en esto de la protección de datos y he leído y he oído interpretaciones de estos considerandos del reglamento que son de absoluto automatismo, en el sentido de que cualquier denegación supone una nulidad de consentimiento. Y esto ya está claro que no es así. En segundo lugar, me parece que es muy destacable algunos elementos complementarios que se han suscitado. Uno, la importancia de la información, el conocimiento del porqué de esa compensación, de qué trascendencia tiene esa compensación. Y en esto las cláusulas informativas, en términos generales, pues parece que no son particularmente detalladas. Otro aspecto que me ha llamado, que creo que se puede destacar, es este tema que se ha suscitado en las dos intervenciones de que estamos en un entorno en el que la base jurídica del tratamiento es normalmente la relación contractual, y hay otras finalidades y hay que buscar otras bases jurídicas diferentes. Va a ser complicado el análisis de qué es una oferta equivalente. También ha sido muy interesante la referencia a que esa oferta equivalente puede ser no solo de la propia compañía que está ofreciendo ese servicio o condicionando la prestación del consentimiento a la oferta de distintas modalidades de servicios, sino también que hay que analizar el entorno de los mercados y el entorno de la competencia. Y estas últimas informaciones particularmente relevantes en esta materia sobre el precio, sobre qué cuestan o qué valor tienen los datos. Y esto a lo que me lleva es una conclusión, antes de abrir el debate entre ellos o quien quiera participar, que es que en el modelo de responsabilidad proactiva del reglamento hemos visto en estas intervenciones la cantidad de aspectos y de matices y de detalles que hay que tener en cuenta. Y estos matices y estos detalles nos llevan a que que tienen que haberse desarrollado unas intensas políticas de privacidad por defecto y de privacidad por diseño, probablemente de realización, o seguro que de realización de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, y que todo esto tiene que estar perfectamente documentado por parte del que haya incorporado estas modalidades de prestación de servicios. Y espero que en el futuro próximo tengamos la posibilidad de ver y la satisfacción, espero, de ver que efectivamente se han realizado estos análisis y que efectivamente están documentados para que podamos hacer las autoridades de control las valoraciones pertinentes. Y yo con esto me callo y si quieren ellos en primer lugar hacer algún comentario, y si no, pues tenemos un tiempo suficiente para intervenciones o preguntas del público. Participen, que seguro que aportan más. Pues adelante con las preguntas. Lo único que pediría, por favor, es la identificación de las personas, que no queda registrada en ningún sistema de información porque no tenemos cláusula informativa ad hoc, pero simplemente por saber en qué entorno trabaja, ¿no? Gracias.
Buenos días. Soy la DPO corporativo de Bankinter, con lo cual pertenezco al mismo sector que la persona que acaba de hablar, que ha hecho una exposición magnífica. Muchas gracias a los tres. A mí me gustaría plantear una pregunta quizás un poco más general, que es, con la preocupación que tiene Europa respecto a la pérdida de competencia en materia del mercado de datos frente a las grandes Big Tech como Facebook, Google, etcétera, me gustaría plantear si no debemos de dar un paso hacia realmente la valoración del dato y a concienciar a la gente sobre la valoración de ese dato. Porque hoy lo que está ocurriendo, y no sabemos muy bien por qué, pero bueno, sí lo sabemos, pero no sabemos cómo pararlo, es que Google, Facebook y las grandes Big Tech están pidiendo un consentimiento forzado. Y nadie está parando esto. Con lo cual, yo creo que la pregunta que me gustaría hacer es, ¿debe Europa avanzar un poco más y valorar esas posibilidades de valorar el dato, de que el consumidor sepa cuál es el valor de su dato y empezar a hacer transacciones para competir con unas Big Techs que están utilizando el dato de manera gratuita y sin ningún tipo de información al consumidor? Pues una pregunta muy interesante y esa es la reflexión que nos hacemos todos. La respuesta desde mi punto de vista es muy fácil. ¿Debe Europa actuar? Sí, pero tiene que actuar a través de los mecanismos que hay. A mí me preocupa mucho todo eso. Cuando hablaba antes de esas cláusulas de información que a mí me parecen esenciales y la diferenciación de los fines para que puedas autorizarlo, que hoy en día en el ámbito español muchas veces no se hace, al final lo que están copiando es a los grandes. O sea, esas cláusulas genéricas y de la experiencia de cliente, mejorar la experiencia de cliente, esto es por tu bien, esos son las que tienen ellos. Pero eso, España ahora mismo, las actuaciones que tiene son muy limitadas, aunque España, antes de que yo llegara a la Agencia de Protección de Datos, ya había actuado porque era competente. O sea, aquí se sancionó, hablabas tú antes del tema de Facebook y WhatsApp, por ese intercambio obligatorio con un consentimiento claramente viciado y luego una utilización para unos fines diferentes y específicos de Facebook de los datos de WhatsApp, fue objeto de sanción con 300.000 euros a cada uno de ellos en España. A Facebook se le sancionó también con 1.200.000 euros por su política de privacidad, precisamente porque al final te están pidiendo el consentimiento, tú das el consentimiento y lo das a todo. El otro día leía, estudiando sobre las fake news, que me parece un tema también muy interesante, y algunas quejas que había, muchas veces todas estas cuestiones te las destapan periódicos americanos, cómo Facebook había llevado a cabo un estudio sociológico con sus propios usuarios, enviándoles noticias e informaciones que no eran ciertas para ver cómo reaccionaban. Y cuando esto se hizo público y se quejaron, resultaba que es que estaba consentido, porque eso estaba metido en las cláusulas y nadie se había enterado. Entonces, yo creo que eso no es correcto, pero ahora mismo ya los países, independientemente, si no eres autoridad principal, no puedes actuar. Tiene que actuar la autoridad principal y tiene que actuar a través de los mecanismos de coordinación que ha establecido el reglamento. Y de esto se va a hablar en la próxima mesa. Pero yo creo que ahora mismo ese es el principal reto que está encima de la mesa del Comité Europeo. Buscar la forma de actuación coordinada en estos temas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también tenemos un problema con la transparencia. El mecanismo que tenemos de informar debidamente a los interesados en muchas ocasiones, y yo creo que todos nosotros en algún momento cuando actualizamos el sistema operativo de nuestros teléfonos móviles o nos descargamos determinadas apps, es muy complejo realmente entender cuáles son todas las finalidades para las cuales van a tratar los datos de carácter personal. Y respecto a lo que comentabas de otras empresas que quizás todavía no están tan sensibilizadas con GDPR, yo sí que quería comentar que se suele presentar muchas veces GDPR como un enemigo, un stopper del desarrollo de la economía digital. Y yo creo que es precisamente lo contrario. O sea, yo creo que el éxito de las empresas serán aquellas que sean capaces de ofrecer una experiencia a sus clientes tratando sus datos de forma responsable y garantizando que van a hacer ese cumplimiento de la normativa de protección de datos. Tardarán más o menos en llegar a través de los mecanismos que comentabais, pero estoy convencido de que la única forma de garantizar esa transformación digital y ese desarrollo de la economía digital es con el cumplimiento de GDPR. ¿Más preguntas? Carolina.
Pues buenos días. Karolina Mojžesovich, Comisión Europea. Estamos hablando mucho y David mencionó el valor pecuniar de los datos personales. La Comisión siempre rechazó la idea de valorar datos personales como un derecho humano en términos puramente económicos. Y creo que las líneas directrices del consentimiento y justo los apartados que el señor Cabezas Vázquez ha citado expresan esta idea. La idea que un dato personal no se puede tratar como una counterperformance, como un contraparte, no lo sé cómo, pues en una relación contractual. Y creo que esto es muy importante. No sé si he bien entendido la pregunta o esta incitación para que la Unión Europea o el legislador europeo haga algo en este sentido. Yo creo, como se acaba de decir, que el reglamento prevé muchas posibilidades para desarrollar formas de tratar datos que, de un lado, permiten una innovación y permiten desarrollar servicios digitales, pero en una forma más enmarcada, una forma que permite también respetar tratamiento de datos personales como un tratamiento finalmente derecho humano, porque es una decisión que la Comisión, que la Europa ha tomado en su conjunto ya mucho antes, decidiendo que datos personales son datos, es un derecho protegido al nivel de derechos humanos. Pues sí, estos son estos dos comentarios que me gustaría hacer. Aparte de eso, claro, ahora estamos embarcando y creo que las personas que quizás se dedicaron un poquito a leer lo que lo harán nuestros nuevos comisarios y la nueva comisión han visto la importancia de acceso a los datos, el data sharing que la nueva comisión dará o hasta cuál punto se fijará en estos temas. Ya hay algunos indicios, sobre todo en lo que se trata en acceso a los datos no personales. Y allí tenemos algunos instrumentos que facilitan este intercambio. Pero en lo que se refiere al trading de los datos personales, por lo menos hasta ahora, y veremos lo que decide la nueva comisión con la nueva presidenta, estuvimos muy escépticos. Gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Nos queda un poquitín de tiempo. ¿Ninguna más? Algunos callan porque otorgan, porque yo sé que tienen interés en este asunto, pero en fin, puesto que no se animan, pues simplemente gracias por las intervenciones. Creo que también en las preguntas y en la intervención de Carolina hay elementos relevantes y además que permite plantear dos temas, porque hablábamos de la claridad de la información. No hay claridad en el precio, en el valor de los datos, pero es que en otros tratamientos que no están relacionados tan directamente como el valor de los datos, sino, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, la opacidad, el oscurantismo de las cláusulas informativas, de las finalidades de esos tratamientos es mucho más intenso y previsiblemente pueden ser tratamientos más invasivos de los derechos de las personas. Y algo que no se ha apuntado, que la digo yo para rematar, son las consecuencias de esto. Efectivamente, David ha apuntado y ahora vamos a tener un panel sobre la necesidad de que este tema se aborde a nivel europeo en el Comité Europeo de Protección de Datos y qué pros y qué contras ha habido durante este año de experiencia, pero el reglamento tiene una gran ventaja que no es que no existiera antes, pero que la pone de manifiesto de una manera muy nítida, que es la siguiente: el incumplimiento no solo
puede tener como consecuencia una sanción económica disuasoria, sino que puede tener una consecuencia mucho más contundente, que es la pérdida de la base jurídica de ese tratamiento, y que grandes sistemas de información que se hayan desarrollado, al perder esa base jurídica, una autoridad de protección de datos pueda ordenar que esa información se elimine. Y probablemente, si esto se pone en práctica, sea una herramienta de estímulo, entre comillas, del cumplimiento más eficaz incluso que las tremendas sanciones que están en el reglamento. Muchas gracias por su atención y a continuación pues damos el paso al tercer panel. Muy bien.